Damos inicio a la grabación, doctor, y a la conferencia. Está muteado, Muchas doctor. gracias, Sandra. Por favor, le recuerdo cerrar sus micrófonos. Señores académicos eméritos, señores académicos expresidentes, académicos de la comisión directiva, académicos, colegas, señoras y señores, muy buenas tardes. Es un honor darles la bienvenida a esta conferencia del amigo y profesor doctor Sergio Lucino, que abordará en esta conferencia, y de acuerdo a lo que asumimos por el extracto que nos envió, una de las tensiones más relevantes en la práctica clínica actual y mucho más en el presente, la que existe entre el paciente real, con su complejidad, sus emociones, su contexto, y el paciente virtual, representado en datos, algoritmos, registros digitales y plataformas de telemedicina. El doctor Lucino, con la claridad que nos garantiza el conocerlo, seguramente analizará cómo esta dualidad impacta no solo en el diagnóstico y la toma de decisiones clínicas, sino también en los principios éticos, morales que rigen nuestra profesión, ¿no? Estas interrogantes de qué se pierde y qué se gana cuando el contacto humano se media por tecnología y cómo garantizamos una atención digna y segura en estos entornos cada vez más digitalizados. Seguramente nos invitará a reflexionar juntos sobre estos desafíos y a explorar distintos caminos para integrar lo virtual sin deshumanizar lo real. Esas reflexiones sobre el final serán coordinadas y de alguna manera dirigidas por el académico, el profesor Alberto Marangoni, quien además a continuación hará la presentación formal académica del profesor doctor Sergio Lucino. Estimado Sergio, muchas gracias por... Bueno, de nuevo buenas tardes para todos. Acercarte a la academia, seguramente a partir de ahora estaremos... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Perdón, doctor, por haber superpuesto. Buenas tardes para todos de nuevo, dirigiéndome a los señores académicos, al señor académico presidente de honor, doctor Zenón Esfaelo, señor presidente de la Academia de Ciencias Médicas, actualmente, doctor Cayetano Guillermo Galetti, académicos, expresidentes, académicos presentes en esta oportunidad, y al público en general les damos la bienvenida y quiero presentar a un gran amigo de toda la vida, de la radiología, desde los comienzos, y es un honor para mí presentar al doctor Sergio Lucino, que es un profesor y un laborador referente de la radiología argentina. El doctor Lucino se ha caracterizado por ser un profesional ético, laborioso y con gran disposición para la atención de pacientes en todo momento, y sobre todo con mucha enjundia y pasión por la educación, con quien he podido compartir muchas horas de trabajo, tanto asistencial como en comisiones de entidades científicas, y puedo dar fe de la pasión que pone tanto en la atención de los pacientes como en diseñar, organizar y programar actividades científicas y educativas. Con orgullo puedo decir que he conocido mucho al doctor Lucino y que me honra con su amistad, y seguramente nos va a deleitar con su conferencia como habitualmente lo hace cada vez que le toca exponer algún tema referido a la radiología y a la medicina en general.
Voy a hacer un breve perfil académico, como se está viendo allí en la pantalla, del profesor Dr. Sergio Lucino. Él ha egresado como médico cirujano de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1985. Es especialista del Consejo, certificado por el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba a partir de 1993. Realizó la carrera de doctor en medicina egresando en 1994, siendo doctor en medicina de la Universidad Católica de Córdoba. Luego realizó la carrera de profesor universitario egresando en 1995 en la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un magíster en gestión y administración de servicios de salud, certificado a partir del año 2021. Es profesor titular de diagnóstico por imágenes en medicina de la Facultad de las Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba. Es además profesor adjunto de física biomédica desde hace muchos años en la Cátedra de Física Biomédica de la Universidad Nacional de Córdoba. También director del curso de posgrado universitario en diagnóstico por imágenes y radiología intervencionista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba. Fue presidente de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Córdoba. Ha sido también, presidente de la Federación Argentina de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante, FARDIT. Ex secretario del Colegio Interamericano de Radiología. Fue presidente del Comité Científico de la Federación Argentina de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante. Miembro del Comité Científico del Colegio Interamericano de Radiología. Actualmente trabaja como médico de planta del Instituto Hulton, responsable del departamento o área de imágenes de cuerpo entero. Tiene múltiples conferencias dictadas a nivel nacional e internacional sobre temas de la especialidad y de educación en radiología. Ha sido galardonado con 3 medallas: la medalla de oro de la radiología argentina otorgada por la Federación Argentina de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante, la FARDIT; medalla de oro también de la radiología iberoamericana, otorgado por el Colegio Interamericano de Radiología; y finalmente la medalla de palmas académicas, otorgada por la Presidencia de la República Francesa. Todas estas distinciones y toda esta preparación, no cabe duda que serán aplicadas en esta conferencia que vamos a disfrutar a continuación. Así que, querido Sergio, adelante y te escuchamos con atención. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por permitirme dar estas reflexiones. Así que agradezco a los señores académicos expresidentes, al presidente honorario, al actual académico presidente Cayetano y, por supuesto, a todos los académicos, Alberto Marangoni y todos los que están presentes y los colegas que también estén presentes. Primero, quiero expresar mi agradecimiento. También quiero expresar de que hay entre las pasiones de educación está también la biofísica y, por supuesto, el diagnóstico por imágenes. Y esto me ha permitido, digamos, unir estos 3 elementos en una reflexión que es extremadamente necesaria que todos mantengamos y renovemos periódicamente. Me permiten, voy a compartir pantalla. Toda la pantalla, hago clic, compartir, ocultar, estoy haciendo los deberes de memoria. Vamos a la conferencia y así. Ahí debería estar compartida la pantalla, ¿puede ser? Excelente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces nuevamente. Y abajo están 4 instituciones que fueron, que me colaboraron muchísimo conmigo. Yo también he colaborado, por supuesto, pero han sido señeras en mi vida, que es, bueno, la primera fue la Cátedra de Física Biomédica cuando era estudiante de segundo año de medicina, que me agregué año 82, hace ya varios años. El Instituto Hulton, donde ejercí como residente y hoy tengo el honor de ser el residente más grande que trabaja, el más antiguo, ¿no? Digamos más grande, que trabaja en el Instituto Hulton.
la Universidad Católica de Córdoba, que también desarrollo allí mi actividad también académica, y la Federación Argentina de Radiología, que también me permitió desarrollarme como miembro de una sociedad tan importante. Todo esto comenzó en el año 1895, una tarde, 8 de noviembre, oscura. Un físico alemán muy estudioso, Wilhelm Conrad Röntgen, descubre los rayos X. ¿Cómo es que descubre los rayos X? Bueno, él estaba trabajando sobre unos tubos al vacío que se podía hacer en ese momento, y hacían circular corriente, sabiendo emplear corriente, pero sin tener claro que en realidad eran electrones, es decir, trabajaban con cosas que no tenían perfectamente conocimiento, y hacían circular y le agregaban a ese vacío diferentes gases, y estos gases se convertían en incandescentes. Entonces estaban estudiando, esa era como la investigación crucial de ese momento, utilizar electricidad y con eso excitar gases, y se dio cuenta que como ya era oscuro, una pantalla que tenía alejado unos metros de donde él estaba trabajando con este tubo de vidrio, tubo de Crookes, esa pantalla era una pantalla que tenía fósforo. Es una casualidad, se utilizaba como elemento a veces para fotografías. Y vio que comenzaba a ponerse incandescente. Entonces dice, ¿cómo puede ser? Si yo estoy con mi tubo que es cerrado absolutamente, ¿por qué se pone incandescente esto? Digamos, una tenue luz, por supuesto, ¿no? Se manifestaba en una pantalla que estaba alejada. Como su genialidad y su cerebro iba más allá que lo común, dijo, acá hay algo que está ocurriendo que yo todavía no entiendo qué es, y porque cuando dejaba de funcionar el tubo, la incandescencia desaparecía. Esa tenue luz verdecita, verde, que comenzó, ahí fue el inicio de esto que le vamos a llamar una nueva especialidad en la medicina, que revolucionó también junto con otras, no exclusivamente, pero junto con otras, la medicina actual. A esos rayos X le puso el nombre de la incógnita. La incógnita habitual son los rayos X. Esto fue la tarde del 8 de noviembre de 1895. Estaba felizmente casado con su esposa Berta y había hecho pruebas con diferentes elementos. Entonces interponía papel, madera, metales pocos densos, y lo mismo, esto que no sabía bien qué era, que él se daba cuenta que era algo invisible, pero que existía realmente, lograba atravesar en su discurso, cuando recibe el premio Nobel en 1901, y dice, hasta interpuse un libro de 2000 páginas, y lo mismo se ponía incandescente la pantalla. Entonces, en su cerebro también inquieto, dijo, vamos a probar qué pasa con el cuerpo humano. Nunca se había hecho, por supuesto. Es más, no se conocían los rayos X. Y bueno, tuvo que llamar a su esposa porque él estaba manipulando los elementos y no podía, digamos, porque tenía que alejarlo, no le llegaba la longitud de sus brazos para poder imprimir una película fotográfica. Entonces llamó a su esposa Berta, quien amablemente le solicitó la mano para exponerla sobre una pantalla fotográfica. También iniciaba la fotografía a fines de 1800, y durante 15 minutos se expuso la mano de Berta, y al revelar la fotografía, no era una, digamos, hoy se llama una radiografía, pero al revelar esa fotografía, se dio cuenta que podía ver la mano de Berta, los huesos y su anillo flotando, así dice en su discurso, en el dedo anular. Evidentemente fue una enorme sorpresa el haber visto que efectivamente podía obtener imágenes de la mano de una persona del interior, y esta fue una foto histórica, y fue por primera vez en la historia de la humanidad que se vio el interior del cuerpo humano sin transponer en forma mecánica la barrera de la piel. Porque si no, por supuesto, se veía, pero necesitaba de cirugía para ingresar al cuerpo humano. Esta vez no, fue algo increíble. ¿Cómo será que muy pocos días después le llama el profesor de anatomía, von Kolliker, un sueco, y le cuenta, y obtiene también una hermosa
radiografía de la mano del profesor de anatomía, quien no podía creer que podía ver los huesos, incluso los huesos del carpo, que eran uno de los elementos de estudio. Pocos meses después, la industria ya comenzó a generar tubos para venta para uso medicinal. Pocos meses después. Al año siguiente, en 1896, surgen las primeras publicaciones científicas con el título Avances en la cirugía traumatológica, el empleo de los rayos X. Y fue realmente un boom tecnológico y un boom científico en ese momento. Röntgen finalmente recibe su premio Nobel de Física en 1901. Aquí está la mano de Berta, 1895, y en estos 100 y algo de años que pasaron, 130 años que pasaron de ese momento, se agregaron otros métodos, por supuesto. No vamos a hacer el raconto estricto de cada uno de los métodos porque no nos daría el tiempo, cada uno merece muchísimo para comentar. Pero sí vamos a decir que existen otras formas, que la vamos a nombrar nada más, que nos permiten interactuar con el cuerpo humano. Por ejemplo, 2025, tenemos una mano, por supuesto mejoró muchísimo, porque ahora en la otra no veíamos las partes blandas, ahora sí. Allá veíamos el hueso, acá también, es decir, hubo una mejora sustancial por supuesto, en la obtención de datos. ¿Cuáles son esos métodos? Son diferentes formas de energía. La principal, la inicial, la radiología 1895. Década del 60, la ecografía, por supuesto, ha ido mejorando, y todos los métodos han ido mejorando, que utiliza ultrasonido, nada que ver con rayos X, otra forma de energía. La tomografía computada, que vuelve a utilizar los rayos X, década del 70, década del 80, la resonancia magnética, en el cual utiliza un campo magnético muy poderoso, alrededor de 30, 60, 90.000 veces el campo magnético terrestre, y ondas también parecidas a los rayos X, pero que no tienen capacidad de ionizar, de arrancar electrones de los átomos del ser humano, que es radiofrecuencia. Exactamente las mismas ondas de radiofrecuencia que tiene la telefonía y las radioemisoras de cualquier parte del mundo. Y se agrega también en un rejuvenecimiento muy importante y reaparece la medicina nuclear con un enorme poder también a partir de la década del 90, con la aparición de la tomografía por emisión de positrones y la mejoría, digamos, y los equipos híbridos que surgen también de la adición con tomografía o resonancia magnética. Pero todos estos tienen algo en común. Transforman a una persona o una parte de la persona, para ser más apropiado, en una estructura digital, en algo digital. Tiene las mismas características, pero no es la persona. Y allí comienza este concepto de el paciente digital, que a veces no es todo el paciente, es una parte de él, pero como concepto general, por supuesto, es nuestro paciente digital. Todas tienen en común. Nuevamente, nos vamos a referir a una nada más como para que sea como modelo de cómo funcionan las otras, cómo se logra la digitalización de un ser humano, porque si no, nuevamente sería demasiado extenso. Entonces, tenemos al menos 5 grandes modalidades, y a su vez cada una tiene submodalidades y submodalidades, y ya comienza a hacerse, digamos, barras de separación enormes en la cantidad de productos que tiene hoy la tecnología para ofrecer, para digitalizar a nuestro paciente real. Entonces, todos utilizan energía, esta energía va a interactuar. ¿Y qué aportamos nosotros? Porque la interacción ocurre. Bueno, nosotros aportamos algo que evidentemente es fundamental, la interpretación de esa estructura virtual y llevarla al plano real y de ida y de vuelta. Eso lo adquirimos, es una habilidad, es una destreza que se logra con una carrera. ¿Pero qué incluye? Incluye los conocimientos, evidentemente, de anatomía. Tienes que ser un gran conocedor de la anatomía y de sus variantes anatómicas, de la anatomía patológica, porque nosotros nos vamos a transformar también en anatomistas y anatomopatólogos virtuales, la historia natural de la enfermedad y en qué momento estoy detectando la historia natural de la enfermedad,
saber qué pasó antes y qué va a pasar luego, cómo se modifica con el tratamiento, la historia natural de la enfermedad, y eso nos va a permitir realizar un diagnóstico en un momento dado y, por supuesto, luego hacer los seguimientos. Este es una ecografía de Simón, un médico amigo, que le exploramos el riñón por una hematuria y nos encontramos que había una masa en la región centro del riñón. Entonces, bueno, sabíamos que era el riñón, sabíamos que era sólido, que estaba dentro del riñón, que era un adulto. Entonces dijimos, Simón lamentablemente tiene un tumor. Esta es la nefrectomía de Simón, donde estamos viendo el tumor. La imagen es bastante parecida, a pesar de ser una ecografía que es de las imágenes la menos bella, por decir de alguna manera. Sin embargo, refleja perfectamente el tumor del riñón, la grasa perirrenal, como aquí vemos la grasa perirrenal. ¿Y qué hicimos entonces? Esto implica el conocimiento de anatomía y la anatomía patológica virtual. Entonces, la historia natural de la enfermedad y cómo intervenir en ella. Bueno, se hizo su diagnóstico, efectivamente fue un tumor del riñón, falleció luego de 2 años de tratamientos que no lograron, digamos, resolver la enfermedad en forma definitiva. Entonces, la secuencia que vamos a hacer para ver todo esto va a tener estas 4 etapas. Vamos a hacer unas consideraciones iniciales sobre el paciente real, las características que muy bien el señor presidente de la Academia, Cayetano Galetti, expresó muy bien estas cosas que trae, emociones que trae no solo el cuerpo, el paciente real. Vamos a tomar como ejemplo la tomografía computada para ver cómo se produce el pasaje, cómo hacemos para de una persona viva, de carne y hueso, llevarla a estructuras que no son células, que sino tienen otro nombre. Vamos a ver los beneficios del paciente virtual y finalmente cuáles son las implicancias éticas y las contradicciones éticas que ofrece la virtualidad del paciente, tanto para el médico prescriptor como para el médico radiólogo. Entonces, comenzamos con las consideraciones iniciales sobre el paciente real. ¿Qué significa real, la Real Academia Española? Significa que tiene existencia objetiva. Es obvio, lo vemos, lo tocamos, hablamos, responde, es real. ¿Y qué es virtual? Que existe, hay una existencia, pero es en un entorno no físico. Habitualmente es un entorno digital de computadora, es lo habitual. Entonces, el acto médico evidentemente se va a centrar en nuestro paciente real, es a él al que vamos a poner toda nuestra energía, nuestra sapiencia y toda la tecnología para que salga del problema de enfermedad o mantenga su salud, ¿no es cierto? Él es el centro de la atención. Pero además no viene solamente con su cuerpo, va a venir con una serie de sensaciones, de cosas no tangibles que habitualmente son opuestas. Y todo nos ha pasado cuando hemos sido pacientes alguna vez. Algunas personas pueden sentirse nerviosas, ansiosas, la mayoría, digamos, la mayoría está preocupada, por supuesto, por su salud, porque tuvo algún síntoma desagradable, o por un familiar, evidentemente no es solo el paciente y su familia, y a su vez tienen también una sensación positiva, que es el sentirse con esperanza o sentirse aliviado, porque probablemente encuentre una solución a su enfermedad. Entonces es común también que se experimente miedo e incertidumbre. Fíjense, pero también confianza. Es decir, estas contradicciones en las sensaciones de las personas las vamos a tener constantemente y evidentemente, tanto en una consulta como en una internación, forman parte tanto como el cuerpo de nuestra atención como profesionales de la salud. Entonces, vinculado a la radiología, ¿cuáles son las sensaciones que son un poco, digamos, que le decimos precaución? Cada vez que tenemos un paciente nosotros en nuestra sala de diagnóstico, el paciente entra con ansiedad, con incertidumbre, no sé qué me van a encontrar, temo que sea esto, vergüenza, muchos van a sentir porque le vamos a pedir que se desvistan. Hay estudios que llevan gel intracavitarios, entonces genera incomodidad para las personas.
tiempos de espera, problemas con la obra social, no le reconocen esto, no le reconocen aquello. Todo eso trae nuestro paciente como, digamos, negativo o como atención, digamos, que hay que prestarle atención, pongámoslos como negativo, pero también traen, como dijimos, cosas positivas, como confianza y esperanza. Y esto nosotros lo podemos mejorar, evidentemente. Las partes negativas las vamos a poder mejorar teniendo un trato adecuado, informando en forma clara y haciendo este apoyo emocional al paciente. Y con esto vamos a tratar de revertir algo esas sensaciones contradictorias y pesimistas con respecto al paciente. Por supuesto, daremos la esperanza que merezca la situación en forma real y no, digamos, generando promesas o que no puedan ser, que tengan un cumplimiento efectivo. Entonces acá tenemos un paciente modelo, ¿ah? Que tiene su ansiedad, incertidumbre, vergüenza, frustración, confianza y esperanza. Y va a pasar por un aparato. Y ese aparato en este caso es un resonador, pero podría haber sido un tomógrafo, un ecógrafo o lo que sea. Y del otro lado va a salir el paciente virtual, de los cuales, por supuesto, no tiene absolutamente ninguna sensación. Y nos vamos a quedar con el paciente virtual, porque ¿qué va a ocurrir? Y el paciente real se va a ir y vuelve a su casa y desaparece. Y el paciente, a él le duele, tiene miedo, tiene angustia, tiene el síntoma, su familia, pero el paciente virtual que nos quedamos nosotros, obviamente no le duele, no siente absolutamente nada, no teme, y con ese paciente nosotros vamos a trabajar. Pero ahí está la primera dicotomía. Tengamos mucho cuidado de no olvidarnos que este paciente virtual no es otra cosa que el paciente real transformado para poder hacerle cosas al paciente virtual que no le podemos hacer al paciente real, en particular obtener varias formas de información. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hace la tecnología para pasar a este paciente real con su cuerpo y con su psiquis y sus sentimientos a pasarlo a un paciente real? Es decir, vamos a transformar, nuevamente lo tenemos a nuestro amigo, lo vamos a colocar dentro de un equipo y vamos a ver, en este caso, vamos a desarmarlo el equipo para ver qué hace el equipo por dentro para obtener la información. Nuevamente, es un tomógrafo. Lo tomamos como prueba para referirnos a todos los métodos. Si fuera un resonador, utilizaría un campo magnético y radiofrecuencia, pero no es el objetivo tanto la física, sino la obtención de la imagen digital de la persona, que con uno u otro método se obtiene aproximadamente lo mismo. Entonces, lo desarmamos. Aquí lo tenemos desarmado. Le hemos sacado el plástico de adelante y fíjense el tomógrafo lo que hace. Empieza a girar. Fíjense la velocidad con la que gira. Por eso se llaman secciones submilimétricas subsegundo. Esta tecnología comenzó aproximadamente en el año 2000. El primer tomógrafo de este tipo, multicorte, llega a la ciudad de Corrientes aproximadamente en el 2004. ¿No? A partir de allí, por un vínculo público-privado, llega el primer tomógrafo para realizar estudios cardíacos. Entonces, ese es el aparato gira y estos son los detectores. Estos son detectores que se llaman de estado sólido, en los cuales van a recibir los rayos X que atraviesan el paciente. Esos rayos X van a estar atenuados, es decir, parte quedó en el paciente, como en la mano de Berta, parte atravesó, es lo que permitió obtener la radiografía o la fotografía de la mano de Berta. Aquí partes se emiten, haz primario, atraviesan el paciente, es atenuado, y atraviesa el haz atenuado y que es recogido por esta información. Cada una de estas filas, por ejemplo, es un equipo de 64 filas. Esto comenzó con una sola fila y hoy ya vamos hasta 320 filas de detectores. Entonces, aquí lo tenemos resumido. El paciente ingresa, el tubo gira y vamos a tener este helicoide. En vez de ser rodajas, cuando con el doctor Marangoni éramos residentes, los equipos eran rodaje, espacio, rodaje, espacio. Luego comenzó la tecnología helicoidal. Y eso permite que
permite obtener rodajas submilimétricas en subsegundos. Entonces, por ejemplo, vamos a poder inyectar un material de contraste y lo vamos a tener en el compartimento de la arteria pulmonar, sin que esté en otro lado, dependiendo de la velocidad con la cual se inyecta el contraste, y hacer un estudio, por ejemplo, de detección de tromboembolismo, o solamente en la aorta, o en el corazón y las coronarias, y todavía no disperso el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque son equipos de alta velocidad. Y van a fraccionar a la persona en esto, en rodajas. En rodajas. Si bien es un helicoide, las rodajas se cortan, se interpola y forman múltiples rodajas. Cada rodaja está separada de la otra por alrededor entre 0,5 y 1 milímetro. Podemos separarla más, pero en general eso es lo que se utiliza. Y a su vez cada rodaja va a estar formada por unidades de información que son estos pequeños cuadraditos que surgen de fraccionar la rodaja. Eso le hacemos al paciente, no por supuesto en forma mecánica, sino a través de energía física. Esos pequeños cuadraditos que forman las unidades de información se denomina voxel. Y acá tenemos un voxel de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. Y en general en tomografía y resonancia se usan de 1 milímetro, quizá un poquito más en resonancia. Pero en tomografía también podemos utilizar voxeles más pequeños. Fíjense, de 0,5 milímetros. Entonces tenemos 8 voxel de 0,5 milímetros dentro de acá. ¿Y por qué es tan importante esto del voxel y que sea pequeño? Porque finalmente nosotros estamos compuestos por nuestra mínima unidad de información, o que es completa en sí misma, por decir de alguna manera, son las células. Las células tienen un promedio de 30 micras, hay más grandes y más pequeñas, así que en un voxel de 1 milímetro por 1 milímetro, en un cuadradito de ese pepino que estuvo cortado, que también equivale a un pequeño cuadradito del cuerpo humano, existen unas 50.000 células. Aquí ya tenemos una pérdida de información, pero no obstante es grande porque ese volumen es muy pequeñito, entonces nos va a permitir dar bastante información. No perfecta como quisiéramos. Hoy estamos en este límite en tomografía y resonancia y otros métodos que pueden achicar un poco más. Pero además no somos todos células, tenemos estructuras, tenemos vasos sanguíneos, tejido conectivo, acá están las células hepáticas, puede haber, por ejemplo, acá un tumor. Entonces, esta mínima unidad de información, este cubo que es obtenido por las rodajas que genera el tubo de rayos X cuando gira y la detección por los detectores, genera una unidad de información que no es perfecta, pero tiene, porque puede tener vasos sanguíneos, puede tener parte de un tumor, puede tener una calcificación. Eso no lo sabemos. Obtienes información y con eso vamos a tener que hacer las lecturas. Es la máxima aproximación que nos permite. Entonces, partimos del cuerpo de la persona humana, del paciente real, que tiene sus tejidos, sus órganos, sus células. Lo pasamos por una estructura que genera una energía. Esa energía es emitida por un aparato y recibida por otro. Como lo que se recibe no es lo mismo que se emitió porque parte quedó en el paciente, esa información de recepción menor que lo emitido a través de una computadora permite organizar la información. Estos cuadraditos se denominan voxel. El voxel es la unidad de información que está en el paciente, es cada cuadradito que fue dividido. Pero esta información nosotros la vamos a representar con un único número. Todo lo que ocurre acá adentro lo vamos a representar con un único número, que va a ser proporcional a la energía que fue, por ejemplo, si es rayos X, que fue atenuada. Entonces, ese único punto, número, que representa todo lo que está aquí, se denomina píxel. Y el conjunto de píxeles se denomina matriz. Vamos de nuevo, las células de nuestro paciente real, del tejido de nuestro paciente real, la mano, el hígado, el cerebro, lo que sea. El equipamiento con su tecnología lo divide en pequeños voxel. Esos voxel finalmente en píxel, cada voxel es un número, y como está ordenado X, Y y eje Z, es decir, aquí tenemos la Y, la X y la Z en profundidad, vamos a tener múltiples rodajas, una al lado de la otra, una al lado de la otra,
y cada rodaja va a estar con una información que representa un cubo de 0,5 milímetros de lado. Acá tenemos, por ejemplo, la matriz. Cada cubito de estos es más pequeño, pero no se vería, es 0,5 milímetros por 0,5 milímetros y tiene una profundidad de 0,5 milímetros. Y eso va a ser un punto brillante. Va a tener un número y ese número se va a codificar con una intensidad, con escalas. Por ejemplo, en tomografía de computación se llama escala de Hounsfield, en honor al ingeniero que creó la resonancia magnética. Entonces acá ingresa el aparato, ingresa el paciente es seccionado porque acá está el giro, y nos genera prácticamente en forma casi instantánea, en segundos, toda una secuencia de cortes. Como el ancho, el alto y la profundidad de la información es casi la misma, el mismo tamaño, eso me permite luego hacer el paso siguiente, que son las reconstrucciones. Así era cuando empezamos con el doctor Magangoni nuestras reconstrucciones en los tomógrafos. Así es hoy, 64 líneas para arriba, 32 líneas para arriba, son perfectas. Es una disección anatómica perfecta del cuerpo humano en forma virtual, por supuesto. Pasamos de este muñequito, que era cuando éramos residentes, a la actual, donde tenemos una belleza. Eso es por la isotropía del tamaño de los cuadraditos que ha reducido el paciente. Pero cada medio milímetro de espesor, la matriz habitualmente tiene 512 por 512, se divide en una hoja cuadriculada de 512 por 512 unidades de información. Eso equivale a 262.144 voxel y eventualmente trasladado a píxel. Entonces pasamos de esta reconstrucción con los tomógrafos de una sola línea de detectores a esta reconstrucción con los tomógrafos actuales que tienen entonces 64 líneas o 120 líneas de detectores. Pero no nos quedamos allí, porque ahí estamos solamente en una rodaja. Estudiamos partes del cuerpo. Por ejemplo, un tórax, 20 centímetros, son 400 rodajas de 0,5 milímetros. Eso equivale a 262.144 por corte. Un tórax maneja información de 100 millones de voxel. Imagínense, 100 millones de voxel que están ordenados en el espacio, eje X, eje Y y eje Z, y cada uno va a representarse por un brillo. Y eso es lo que estamos viendo en la imagen que se está girando. Esa es la información. Cada 20 centímetros trabajamos con 100 millones de voxel, lo cual necesita, por supuesto, un alta tecnología. Pero además, dimos un paso más. Reconstruimos la tercera dimensión con esta tecnología que nos va a permitir simular mucho más aún que cuando solamente teníamos los cortes de la persona. Cada cosa que agregamos no es nada más que algoritmos matemáticos. Le decimos, seleccioname estos píxeles, restale esto, agregale esto otro, exclusivamente. ¿Cuáles son los beneficios del paciente virtual? Y bueno, nos va a permitir realizar diagnósticos dificultosos, incluso antes de que aparezca la enfermedad, como hoy estamos detectando, la mayoría de los tumores renales se detectan antes de que den síntomas. ¿Por qué? Porque se hace un estudio, virtualizamos el paciente, vemos sus órganos y detectamos antes de que den síntomas. Nos permite obtener datos volumétricos, ofrecer una vista que permite la comprensión de la patología, hasta dónde llega, cuál es la relación con los órganos, impensado hace 30 años. Y por supuesto facilita la comunicación con el médico derivante y el paciente. Vamos a ver 3 o 4 ejemplos nada más. Fíjense, el paciente que viene por una consulta por una masa en el cuello, hacemos el estudio y nos damos cuenta que la masa del cuello es la glándula submaxilar, que está irrigada allí, que está un poco edematizada, está más grande, y comenzamos a hacer los estudios ya corte por corte, porque siempre hacemos todo, ¿no es cierto? Corte por corte es lo básico. Luego hacemos las reconstrucciones 2D y, si es necesario, reconstrucciones 3D. Y aquí tenemos la causa, que no es nada más que un lito, un cálculo en el conducto de Wharton, ¿no? Y con eso se solucionó. Por suerte, la tumoración existía, se pudo demostrar perfectamente, pero estaba ocasionada por una patología benigna. Esto no, acá ya estamos en patología maligna, pero fíjense lo que nos permite la tecnología
con la virtualización del paciente. Acá tenemos los cortes nativos. Los cortes nativos, esta es la información básica. Fíjense, aquí hay un gran tumor, y hay como un pólipo dentro de la tráquea, y está estenosada la tráquea. Entonces luego podemos empezar a estudiar el pulmón, podemos empezar a ver cómo está con diferentes tecnologías, y aquí acá estamos pintando el tumor, fíjense la tráquea cómo está estenosada, y evidentemente hay que tomar una conducta urgente porque puede tener serios problemas de respiración. Pero además nos permite hacer algo nuevo, que es la endoscopía virtual. Ingresamos por la tráquea y allí tenemos, por ejemplo, el pólipo, lo pintamos electrónicamente de un color llamativo para que sea más fácil verlo. ¿Y qué son estos? Algoritmos matemáticos. Acá le está diciendo, mostrame los voxel en el cual hay un cambio brusco en los números que tenés en cada uno de los voxel. Y me señala, me separa el aire de lo que es la pared de la tráquea. No es otra cosa que algoritmos matemáticos, estas reconstrucciones. Por supuesto, hay que saber utilizarla, bueno, tener la tecnología y saber utilizarla. Fíjense la colonoscopía virtual. El paciente tiene un sangrado, no quiere hacerse la colonoscopía o es una colonoscopía incompleta. ¿Qué hacemos acá? Bueno, le insuflamos con aire el colon y nos permite obtener esto. Así hacíamos los colon en su momento, los colon virtuales. Y podemos ingresar dentro del colon, nuevamente como hicimos con la tráquea, ahí se vieron algunos divertículos, y podemos ingresar y hacer todo el recorrido del colon. La verdad que es fantástico. Yo todavía, cada vez que hacemos una de estas, que hacemos varias por semana, no dejo de sorprenderme de la calidad de información. Allí hay líquido, por ejemplo, y ahí estamos llegando al ciego. Ese es un caso normal. Acá tenemos un caso patológico, donde este es el tumor. Acá lo estamos viendo el tumor, y aquí tenemos la endoscopía virtual. También en etapa terapéutica o periterapéutica, va a reemplazar estudios invasivos o va a permitir decir, no hace falta el estudio invasivo, o nos va a guiar para hacer un estudio invasivo, y reduciendo enormemente los tiempos y la cantidad de energía de radiación utilizada. Por ejemplo, de pacientes tenían sospecha de una estenosis del tronco celíaco en una ecografía, le hacemos el estudio virtual, la angiografía virtual por inyección endovenosa, no arterial, por supuesto, endovenosa, lo cual significa mucho menos agresión a la persona, y el resultado fue una estenosis por un fascículo muscular que se llama ligamento arcuato, que genera una estenosis del tronco celíaco y no se puede solucionar solamente con cirugía, y necesita algo si existe una lesión en la arteria mesentérica superior, si no, no se trata porque es una variante, digamos, anatómica extrema o casi patológica, pero que no lleva ningún riesgo significativo en caso de tener la segunda arteria permeable. Vamos a hacer volumetrías y vamos a hacer hepatectomías virtuales del paciente. Y eso nos va a permitir saber cuántos centímetros cúbicos tiene, por ejemplo, la parte derecha del hígado, la parte izquierda del hígado. Por supuesto, con el cirujano va a decir, quiero que me midas porque pienso dejar tales segmentos hepáticos. Entonces nosotros vamos a hacer volumetría virtual del hígado. Y eso nos va a permitir decir si el hígado restante va a ser suficiente o no para mantenerlo con vida. Si no lo es, que ronda los 700 centímetros cúbicos, en este caso 218 centímetros cúbicos, no puede hacer la hepatectomía derecha ampliada porque el paciente va a tener hígado insuficiente. Entonces se recurre a la embolización, por ejemplo, del territorio de la vena porta, el territorio que va a ser extirpado, para que toda la sangre vaya hacia el portal que ofrece el trofismo, hacia el hígado que va a quedar, y luego de alrededor de 60 días se vuelve a hacer una segunda volumetría y pasó de 260 a 900 centímetros cúbicos, asegurando una cantidad de hígado suficiente para poder mantenerlo al paciente con vida. Decimos que nos ayuda a programar porque le hicimos una tomografía computada, en este caso una quimioembolización hepática,
nos ayuda a realizar este estudio. Entonces vemos cómo es el origen de los vasos con el paciente virtual. No lo hemos tocado todavía el paciente, solamente una inyección endovenosa. Y nos permite ir al equipo que va a hacer el procedimiento con toda una preparación del tamaño del material, qué cantidad, el tamaño de los catéteres, etcétera, etcétera, para poder resolverlo en forma lo menos invasiva posible. Aquí tenemos, por ejemplo, acá está el tumor, tenemos acá cómo es la división del tronco celíaco, arteria esplénica, arteria hepática, gastroduodenal, rama derecha. Tenemos que ir a esta rama, ya sabemos dónde ir, si no esto lleva enorme cantidad de tiempo si lo hiciésemos de primera intención en la sala de angiografía. El paciente virtual fue de enorme colaboración. Aquí tenemos, por ejemplo, otro tumor hepatocarcinoma que está siendo tratado. Se hizo la volumetría tumoral, la volumetría del hígado residual. Aquí lo tenemos el tumor, todo en el paciente virtual. El paciente real no tenía absolutamente nada, fue un hallazgo en un chequeo general periódico que se tiene en los pacientes que tienen cirrosis. Acá vemos los vasos espiralados típicos del paciente con hepatopatía crónica. Aquí está el tumor, y luego, ¿qué le hacemos? Esto se lo hacemos al paciente real, por supuesto, pero luego, todos los controles posteriores, vemos cómo, en este caso, por ejemplo, una respuesta completa con la droga dentro del tumor y se redujo de esto, que tenía alrededor de 5 centímetros, a esto, donde no hay vascularización peritumoral. También vamos a poder hacer cosas, por supuesto, con la vía biliar. En este caso hacemos un drenaje de la vía biliar, pero nos permitió elegir el sitio donde vamos a punzar. ¿Cuál es el vaso biliar o parte del árbol biliar que es el mejor para poder hacer una aproximación y un drenaje? Y eso lo hicimos con el paciente virtual, porque si no tenemos que hacerlo con el paciente real y hacer esto, y sería el azar solamente que podamos obtener la vía perfecta para poder ingresar con una sola punción. En cambio, esta punción es hecha una vez que tenemos todo el árbol biliar ya estudiado. Bueno, después ponemos el catéter, etcétera, etcétera. Podemos hacer, aquí está, por ejemplo, una serie de estenosis que tiene acá cálculos en la vía biliar y podemos colocar stent, balones, todo a través de la virtualización. Podemos ingresar con equipamiento, esto es un endoscopio, para hacer una biopsia de un paciente que no había otra forma de obtener biopsia sino a través de una fístula biliar, guiado todo a través, digamos, del paciente virtual. Y para finalizar, quería centrarme en una parte quizá la más importante de todo, que son las implicancias éticas. Bueno, la ética la vamos a tener que tener, por supuesto, la principal, o todas son importantes, pero una de las más importantes va a ser en nuestra relación médico-paciente. Y con los otros médicos. El radiólogo tiene mucho más vínculo con el médico derivante, o debería tener más vínculo con el médico derivante, que con el paciente. Entonces, factores que pueden estar relacionados a conflictos éticos en la práctica radiológica. ¿Cuáles son? Bueno, usamos radiaciones con fines diagnósticos, y esto hay que ser muy cuidadoso, usar solamente cuando es necesario. Por allí tenemos un pedido clásico, tomografía computada de pelvis femenina para ver patología ginecológica. No solo que no sirve, sino que daña, porque le estamos aplicando radiación. Entonces, ahí tenemos un conflicto. ¿Cómo hago para decirle al médico sin que se moleste? En fin, lo hacemos a través de la educación en las universidades y en las sociedades científicas, pero es un conflicto que tenemos muy periódicamente. Bueno, el consentimiento, el secreto profesional, exámenes innecesarios, medicina defensiva. ¿Cómo comunicamos los resultados urgentes? ¿Cómo lo comunicamos? Esto es de todos los días este conflicto. Por supuesto, la inclusión de la inteligencia artificial y la teleradiología, que es cada vez más alejados del paciente. Hallazgos accidentales, error versus negligencia, todos elementos. Cada uno constituye un tema de conflicto ético y de debate y podríamos estar hablando de cada uno de ellos. Hay un artículo muy interesante, Dr. Armstrong, fíjense que habla del radiólogo y clasificó en 7 niveles de radiólogo. El radiólogo habitual va a estar del 4 al 7.
Ahora fíjense, un radiólogo ideal. El radiólogo muestra cercanía física y emocional con el paciente y su familia, un diálogo centrado en el paciente, esto es excepcional, yo le diría, ¿no? El paciente reconoce al radiólogo como parte del equipo y puede recordar su nombre. Dicen, este fue el doctor Marangoni, este fue el doctor Lucino. Recuerdan el nombre. Esto en la práctica diaria, salvo que sea un amigo, un familiar, solamente ocurre cuando hacemos radiología intervencionista, digamos, no solo biopsia, sino radiología donde vemos al paciente periódicamente. Si no, los pacientes no conocen nuestros nombres en la inmensísima mayoría de las veces. Entonces, nivel 2, tiene contacto y discusión con el paciente durante el proceso de consentimiento, ¿no? Pero es muy pequeñito. El paciente generalmente ni se acuerda el nombre del radiólogo. El radiólogo tiene contacto visual con el paciente, pero mínimo, y por lo tanto el paciente no sabe si es el médico radiólogo, el técnico radiólogo, un médico clínico. Fíjense, y esto que ya es poco, imagínense los 4 niveles que siguen. Todos se caracterizan por esto. El radiólogo no tiene contacto con el paciente. Participa en algo mínimo, a veces con el médico tratante. Y cada vez que nos alejamos en el número, ya tenemos prácticamente inexistencia de vínculo con el paciente y con el médico derivante. Esa es una realidad. Alto consumo, alta tasa de producción lleva evidentemente a esto. Finalmente, el principal producto del médico radiólogo es el informe médico. Y este informe médico es realizado con el paciente virtual. No tuvimos contacto con el paciente real y de escasa o nula información clínica. Quizás en los centros sanatoriales tienen acceso a un poco más de información clínica, pero cuando los pacientes vienen a ambulatorio es mínima. Entonces eso genera un dilema, como dice el título, ético, clínico y diagnóstico. El informe que voy a hacer va a ser descriptivo, es decir, tiene una lesión, o va a ser personalizado. Tiene una lesión que parece tal cosa, que está tocando tal otra, en fin, y hacer un informe, digamos, significativo. Entonces, es fundamental reforzar nuestro papel como comunicadores con el médico prescriptor y el paciente. Esta es una de las conclusiones. Es necesario redactar informes claros y prácticos que contribuyan positivamente a la atención. Es fundamental. Ya vamos a ver ejemplos. Se debe contar con herramientas ágiles para comunicar imprevisto. Es decir, en nuestra lógica de trabajo encontramos un tromboembolismo pulmonar y el paciente va a retirar su estudio 3 días después. Evidentemente hay un dilema ético allí en el cual nosotros tenemos que hacer entrega del material urgente porque si no, evidentemente no va a tener el resultado. Fíjense lo que le pasó a Ana Karina, de 51 años, dolor abdominal hace 5 meses de evolución, ecografía abdominal previa, y en la ecografía, en la previa era normal, y en la ecografía actual se encuentra una lesión en el cuerpo del páncreas de 27/35. El radiólogo hace su informe, y ahí dice, efectivamente, a nivel del cuerpo y con el páncreas, pero está tan oculto, sin una conclusión, todo esto es de nuestro centro, ¿no? Y no está tan oculto dentro de esto que ¿qué ocurrió? El médico que la recibió, que era un médico ginecólogo, por supuesto, poco le interesó ver el informe del abdomen, ella no leyó su estudio y luego concurrió varios meses después con una lesión que por supuesto era de mayor tamaño. Entonces, ¿cómo solucionamos este dilema de hacer informes adecuados? Bueno, uno de ellos es utilizando la tecnología y personalizando los informes mediante la generación, por ejemplo, nosotros hacemos hipervínculos, que es esto en azul, donde el médico clica esto y le aparece en la foto, en la pantalla, con una flecha marcándole la lesión. En este caso, es un nódulo que lo colocamos en el informe, esto está pegado dentro del informe que puede imprimir el paciente o si no en la pantalla, con un agregado para que no quede dudas de que este nódulo está creciendo y que no se puede seguir esperando, sino va a haber que tomar una solución. Entonces, colaboramos con la toma de decisión del médico derivante. Fíjense, tumores de próstata, no basta con decir que tiene tal cosa, PIRAT4, porque bueno,
a veces no está el urólogo, lo lleva otra persona que no sabe qué significa la terminología, pero diferente si le agregamos al informe, por ejemplo, acá tenemos un tumor de próstata, un cáncer de próstata, y le agregamos un esquema donde está el tumor, y ya no, con rojo, donde ya no queda dudas de que el paciente tiene un cáncer de próstata y no quedó oculto. Entonces, está el informe, pero está resaltado donde está el problema. Y además tiene una imagen pegada de dónde está el problema con un cuadro señalando dónde está la patología. Entonces, para terminar y para dar las conclusiones y la apertura al debate, hoy el paciente virtual es absolutamente necesario, forma parte de los algoritmos diagnósticos de la inmensa mayoría de las patologías, porque ofrece información que no lo tiene el paciente real. Nos ofrece relaciones anatómicas, nos ofrece extensión, tamaño, y gran parte de las estadificaciones de las patologías influye el tamaño, la afectación vascular o no, que no lo sabemos con el paciente real. Tendríamos que hacer una laparotomía exploradora. Obviamente eso ya no existe, aunque era la primera en la lista de cirugías hace 30 años atrás, o 35, 40 años atrás. Hoy es casi excepcional, ¿no es cierto? El paciente es virtual, es indispensable, no podemos retirarlo ya nunca más de nuestros algoritmos diagnósticos en los pacientes. Pero requiere de esto un equipo capacitado y motivado, donde el médico prescriptor y el médico radiólogo tengan vínculo y dialoguen y pasen los datos. Es imprescindible manejar la comunicación. Entonces, de una posible amenaza en separar el paciente real del paciente virtual, es una amenaza, por supuesto, porque dijimos, este lleva toda la angustia y este paciente no, entonces puede ocurrir de que no ofrezca una respuesta rápida que merece el paciente real, porque a este paciente virtual no le duele, no se queja, no me avisa, ¿no? Surge una hermosa oportunidad. Y ese es el desafío ético, clínico, y las implicancias que tiene. Es integrar ambas dimensiones, el paciente real, integrarlo al paciente virtual, para una medicina que tiene que ser más precisa, pero sin ningún lugar a dudas, sin perder su carácter humano, la humanización de la radiología y de la medicina en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Sergio. Magnífica conferencia. Alberto. Ahí dejo de compartir. Bueno, sí. Un segundito. Deje de compartir, dejo de doctor. compartir. Exacto. Ahí está. Ahí está. Bueno, Sergio, felicitaciones, realmente muy, muy clara la disertación. Vamos a abrir entonces alguna intercambio de opiniones o de preguntas o comentarios que quieran hacer la gente que está presente. Solamente yo, como para romper el hielo, quería comentarte, Sergio, que recordar que alguna vez comenzamos hace unas décadas que empezaron a surgir artículos sobre la radiología y el paciente, justamente, y pensar en qué hay detrás de la imagen, ¿no? En el sentido de decir que justamente detrás de la imagen hay un paciente con todas las condiciones que acabas de mencionar. Y esto creo que, y ahí espero tu comentario, tenía justamente el objetivo de no banalizar a la imagen como un objeto aislado del paciente que nos aportó la imagen digital, como la llamás. Y justamente vos sabés que había notado que no ser categórico con los diagnósticos o con las descripciones hace que muchas veces, o con alguna recomendación al médico solicitante, hace que también cometamos la torpeza de no ser adecuados a un correcto diagnóstico y a un diálogo mejor con el médico solicitante, ¿no? Y esto de generar errores y negligencia, como separar errores de negligencia, como también lo señalaste, creo que es importante, porque un error
por supuesto dentro de los márgenes aceptables que también están considerados en la literatura, es más aceptable que tomar un estudio sin darle importancia y cometer negligencia, ¿no? Sí, el comentario es tal cual, Alberto, es tal cual eso. Yo cuando veo una imagen, le transmito esto a mis residentes, no estoy viendo una imagen, estoy viendo las imágenes, por ejemplo, se llama Gutiérrez Nélida. Estoy viendo las imágenes de la Nelly Gutiérrez. Entonces digo, a ver, vamos a ver las imágenes de Nelly Gutiérrez. No sé quién es, pero de esa manera, digamos, lo humanizamos y baja como una sensación de decir, estoy viendo el estudio de ella, que para ella es lo más importante, porque evidentemente es la que tiene, y esa es como una trampita que empleamos para sobre todo cuando empezamos a agotarnos en la rutina diaria, porque a veces son numerosos los estudios. Entonces volvemos a humanizar la imagen y no vemos una tomografía, una resonancia, una ecografía. Veo la tomografía de Nelly Gutiérrez. Entonces, de esa manera uno retoma, digamos, esto de que estás viendo a una persona y no la imagen de no importa de quién, digamos, ni si tiene temor. Yo me imagino que cada persona que viene llega con temor, angustia, miedo. Está también incluida la ira, como una de las descripciones que tienen los pacientes cuando van a consultar. También, por supuesto, la esperanza, ¿no? Y también son cosas positivas. Pero solamente cada tanto recordar, o en cada estudio recordar, si sería lo ideal, recordar que estoy viendo el estudio de Nelly Gutiérrez y no di un nombre cualquiera, ¿no es cierto? Y no una tomografía computada de no importa quién. Y si yo estoy cansado, ¿qué tengo que hacer? Dejar, evidentemente. Si yo ya llegué a un límite, lo mismo que cuando conducimos, también le decimos eso a nuestros residentes. Van 2 horas que estamos conduciendo, ¿qué tenemos que hacer? Parar 10 minutos. Y hacemos eso cada 3, digamos, como una especie de rutina que uno se coloca de cada tanto hacer una interrupción, dar una vuelta, tomar un café, un vaso con agua y seguir la rutina, para no perder esto de la humanización de la radiología. Perfecto. El doctor Cayetano Galetti ha levantado la mano. Adelante, Guille. Bueno, Sergio, de nuevo, muchísimas gracias y por la claridad y la excelencia de tu narrativa, ¿no? Yo me fui anotando una serie de cosas, pero vos la fuiste clarificando a medida que fuiste diseñando esta narrativa tan clara, ¿no? Puntualizo algunas cosas, esta dicotomía que hablabas vos entre el médico solicitante, el médico imaginólogo y en el punto del otro vértice, el paciente. Y cómo elige el hilo que teje ese ovillo es la comunicación, que también lo expresaste, ¿no? Y una comunicación que debería ser personalizada, y vos insististe, debería ser, muchas veces caemos en esa dificultad de no ser personalizada, esa comunicación, entonces digo, personalizada a ese paciente, y también, como vos mismo lo expresaste, tecnificada en el informe con claridad y con un informe competente que le llegue al médico, ¿no? Y yo decía, siempre decimos que toda la medicina debe centrarse precisamente en la atención centrada en el paciente. Y en esta cosa que se ha dicho, nada de mí sin mí, y yo siempre agrego, nada de mí sin mí todo. Y en tu caso sería sin mí todo real y virtual. Entonces yo, Sergio, cuando te presenté, me quedó claro, pero yo creo que con tu excelencia podías extractarla. Cuando te presenté me decía estos interrogantes que me hacía en la presentación, y te lo transmito para un cierre mío por lo menos, ¿qué se pierde y qué se gana cuando el contacto humano se media por tecnología? Esa es una, ¿qué se pierde y qué se gana? Y la otra, ¿cómo garantizaríamos una atención digna y segura en entornos cada vez más digitalizados? Ni hablar ahora con la inteligencia artificial, que muchas veces dicotomiza nuestra propia inteligencia. Bueno, ganar se gana muchísimo, ¿no es cierto? Porque el paciente digital le hacemos cosas que no le podemos hacer al humano. ¿Ah? Le hacemos hepatectomías, le hacemos nefrectomías parciales,
medimos volúmenes, medimos el tamaño, por ejemplo, de un tórax para ver si puede recibir un donante pulmonar. ¿Ah? Es decir, podemos hacer cosas fantásticas. Medimos una aorta para poder diseñar la prótesis, que de otra manera no podría ser posible. Es decir, nos ha permitido el paciente virtual prever absolutamente todo y casi entrar a un procedimiento quirúrgico si es necesario, o un procedimiento de radioterapia, o un procedimiento de medicación, distinguir uno del otro, porque la mayoría de las veces, nuevamente, son medidas en centímetros o milímetros lo que separa un acto médico quirúrgico, por ejemplo, ablativo, como sería un tumor que está muy cerca, por ejemplo, de la porción distal del tubo digestivo, que es una amputación enorme con cambio de vida total. Es decir, se ve se está en el orden de los centímetros, milímetros la toma de decisión. Un tumor que rodea, que contacta 180 grados con un vaso sanguíneo, hace que sea inoperable, al menos con fin curativo. ¿Cómo determinamos que tiene 180 grados de contacto? Necesariamente necesitas recurrir al paciente virtual con tomografía de alto nivel, resonancia de alto nivel. Y le evita la cirugía, si no iría a cirugía y moriría peor, Dios mío, peor que si no se hubiese operado. Entonces, eso es indispensable. Ahora, el tema es la humanización. ¿Cómo humanizarlo eso? Nosotros, que no lo puse, pero temía ser ofensivo, recibimos pedidos médicos lamentables. Alberto podrá decir, tumor de alguna parte del abdomen, por ejemplo. El pedido porque es un código que está dentro de un código genérico que no lo pone el médico. Pues yo me enteré también que no lo coloca el médico, lo coloca un personal administrativo que más o menos está vinculado con lo que tiene el paciente. Entonces, elige. O, por ejemplo, tumores en otras partes. Fíjate el pedido médico y no dice más nada. O letras que son totalmente ilegibles, que no sabemos si dice sea de mama, sea de ovario. Si tiene estudios previos, bueno, se soluciona. Entonces, ese diálogo con el médico derivante también tiene que mejorar. ¿Cómo? Si bien es escrito, no necesitamos una historia clínica completa, pero al menos, ¿qué es lo que quiere saber? Entonces, sea de páncreas, quiero saber esta edificación inicial. Con eso ya sabemos ya. No tuvo que escribir todo. O tumor de mama, control post-tratamiento. Ya con eso ya nos dijo absolutamente todo. Pero si sospecha una patología inflamatoria de la pelvis, que diga algo que tenga que ver con esto. Entonces, ahí también tenemos una crítica, digamos, que hace más complicada ya el aislamiento del radiólogo con respecto al paciente, que la verdad que en tomografía y resonancia, salvo que sea un paciente internado, un paciente conocido, ni vamos al tomógrafo resonador. Claro. Lo atiende un licenciado. Y si además no tenemos un pedido médico adecuado, tenemos que hacer un informe que lamentablemente no va a ser lo bueno que debería ser porque nos faltan datos. Hay cirugías que son tradicionales y nos damos cuenta qué cirugía se hizo, pero otras no son variantes. Entonces, yo no sé si hizo una Harman, si hizo una cirugía, una Bilrotuno. Hay cirugías que no son tan fáciles de detectar. Entonces, eso hay que mejorarlo. ¿Cómo? Es muy difícil porque tanto el clínico, el cirujano, el terapista, está sometido a un estrés laboral y a un índice de productividad tan alto que tiene que tener, que le quita el tiempo. Yo sé que el médico no quiere escribir un mamarracho en un pedido médico, pero a lo mejor no tiene el tiempo ya para empezar, porque tiene que ver ese más otro en 15 minutos, que son los pedidos de las bajadas de líneas sanatoriales a veces, o de clínicas, ¿no es cierto? Una tomografía cada 15 minutos o cada 12 minutos, una ecografía cada 12 minutos. Entonces, ahí se genera un conflicto, pero bueno, en la medida de lo posible, en ecografía en particular, en tomografía a través del licenciado, una preguntita, ¿por qué viene usted? Algo mínimo le tenemos que hacer para humanizar. Eso es fundamental, es fundamental. Pero yo sé que estamos ante un estrés laboral
que no solo en Argentina, ¿no? Esto es en todo el mundo, y además el avance de la teleradiología. Nosotros hacemos teleradiología, por ejemplo, para Caleta Olivia. Caleta Olivia está en Santa Cruz. No, ni conocemos el médico derivante. El único contacto es la imagen, el paciente virtual y un pedido médico que tratamos, sí le hemos pedido que sea lo más completo posible, aunque sea, al menos que tenga 5 o 6 palabras que exprese lo que buscan. Pero ahí ni saben quién le dictó el estudio, ni no. Es más, probablemente ni le interese porque no, él quiere tener su informe, asume que está bien. Esa es la realidad que nos toca vivir del exceso de exigencia de productividad, que está bien, porque si no, se tendrían que cerrar las clínicas, si no hay alta producción. Entonces es un conflicto muy difícil. Cada uno en su momento, en su lugar de trabajo, humanizar lo más que pueda. En radiología intervencionista sí lo usamos mucho, porque estamos con el paciente. Yo el último paciente que no sabía que era enfermero, le digo, bueno, ¿cómo le va? Usted tiene al lado un aparato, ese aparato ve que es un robot, conoce cómo está usted, sus signos vitales, nos dice si usted está nervioso, todo, cómo está la respiración. Y al final, yo no sabía que era enfermero, al final me dice, doctor, muchas gracias por explicarme todo esto, yo soy enfermero. Y digo, uy, perdona, te expliqué cosas que ya lo sabías. Me dice, no, le agradezco porque la verdad me encantó que lo explique. Fíjate, algo tan sencillo como tardé 1 minuto, ¿no? Pero bueno, eso llevado en las tomografías no podemos porque no lo vemos al paciente. Sí lo vemos, como te pasará Alberto en radiología intervencionista, que ahí sí lo conoces al paciente, te busca, quiero que me atienda el doctor Marangoni, no quiero que me atienda otro, y ahí sí conocen nuestros nombres, pero solamente en el nivel 1 de los 7 niveles de radiología que hay. Estamos en un paso de debilidad y se hace más difícil o más débiles somos si no tenemos el aporte del médico derivante de un pedido médico que sea, digamos, útil, un pedido médico significativo para hacer un informe significativo. Eso es lo que tenemos que mejorar en el diálogo. Gracias, Sergio. Muy claro. No sé si hay algo más, Alberto, por razones de tiempo, dirigilo vos. Bueno, no hay ninguna... adelante, doctora. Felicitarlo al doctor Sergio. Yo por lo menos he aprendido mucho, me he reactualizado el componente humanitario de la medicina. Para ser breve por el tiempo, 2 preguntas. Hoy en los informes se le está dando una importancia, o se le está derivando una importancia fundamental a los informes de la inteligencia artificial. Pero cada vez hay más informes de que la inteligencia artificial puede tener imperfecciones que mundialmente se le está diciendo alucinaciones. ¿Cómo prevenimos esos problemas? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, el médico solicitante no tiene ninguna responsabilidad, porque usted hizo énfasis en el médico radiólogo que está haciendo el estudio, humanizar su perfecta tecnología. Pero ¿qué componente humanitario y de responsabilidad tiene el médico solicitante a pesar del excelente informe que le hayan realizado a su estudio, al estudio que le han solicitado? Bueno, también, para ser breve, la segunda respuesta, claro que tiene importancia el pedido médico, es fundamental. Nosotros siempre colocamos el antecedente y ponemos textual el pedido médico. Eso lo aprendimos hace muchos años y lo seguimos haciendo. O sea, transcribimos lo que pone el médico en su pedido. Es fundamental. Y a veces llamamos por teléfono al paciente, porque tenemos los teléfonos de los pacientes. A veces tenemos el teléfono del médico, porque a veces los conocemos, y llamamos y decimos, mira, me parece que es esto, a ver, por ahí no hacemos el informe hasta no poder hablar, cuando tenemos un conflicto importante, no hacemos el informe hasta no tener algún contacto telefónico, con el paciente o con el médico. Y la inteligencia artificial todavía está, digamos, está empezando, todavía tiene muchos errores. Nosotros trabajamos con 2 software de inteligencia artificial acá en Ulton, uno es de próstata, que es las imágenes que mostré son de próstata.
y el software se equivoca, pero nosotros hacemos uso de las imágenes cuando nosotros estamos convencidos de que es uso. O sea, el software no funciona independiente, es una herramienta que nos ayuda al radiólogo, sobre todo a no cometer falsos negativos, es decir, que se nos pase una lesión. Entonces, el software te dice, mira, ojo, aquí hay una cosita chiquita, que nos obliga a volver a ver, y a lo mejor no lo retenemos, o le encontramos una explicación, pero eso es el gran aporte. Y además la imagen que genera es tan agradable, lamentamos una forma de decir, digamos, o demuestra tanto la patología, y ayuda al urólogo, digamos, o al que va a hacer la biopsia, le ayuda a saber dónde está la lesión, si está en el tercio inferior, abajo, en la zona, que es fantástico. Pero nuevamente, el responsable de la entrega de un producto de inteligencia artificial lleva la firma de un médico real radiólogo. Y él es el responsable absoluto del empleo adecuado o inadecuado de la inteligencia artificial. Es el médico radiólogo. Vamos con la última pregunta, Alberto. Bueno, ¿hay alguien de la audiencia que quiera Doctora hacer? Rossi, creo. Adelante, doctora. No, doctor, lo felicito al doctor Luchina, me parece que ha sido excelente su Muchas presentación y bueno, además hemos aprendido mucho de lo que usted dice. En realidad yo no había levantado la mano, yo quería advertirles que el doctor Adolfo Uribe quería hacer una pregunta. Okay. No más que eso. Felicitaciones, doctor Luchina. Bueno, muchísimas gracias, me sentí muy cómodo, muy agradable la reunión, la presentación del presidente académico Cayetano Galetti y de mi amigo y también Alberto Marangoni, académico Alberto Marangoni, que es tremenda. Si bien uno colabora, por supuesto, con la presentación, pero le agradezco infinitamente y me he sentido muy cómodo y me encantó que haber compartido con personas tan importantes, digamos, este sentir de lo que es la virtualidad, la realidad y el conflicto que tiene uno y otro, y de alguna manera cómo poder tratar de resolver esa dualidad y que sea una integración y no una dualidad. Y está en la palabra comunicación, esa es la palabra clave, digamos. Muy bien, Sergio, los agradecidos somos nosotros y como comenté al inicio, esperamos contar contigo más cerca en la academia y te hacemos una entrega virtual, luego la haremos real, te acercaremos el certificado correspondiente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones por la exposición. Me he sentido... Gracias, Sergio. Un abrazo grande. Excelente todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias.